Barcelona. Tenemos que entrar a Barcelona porque si alguien sabe Barcelona es Figurón TV, señores. Barcelona está para semis de Champions. Después de lo visto contra el Atlético de Madrid, 3-0, un partido sólido, un partido fuerte, un partido donde se vio un Barça bastante superior con un Rodrigo de Paul, a mi punto de vista, muy mal jugado, porque Rodrigo de Paul jugó un partido detestable, y con un Barça que, a pesar de su juventud, este nuevo Baby Barça, como le dicen algunos, dio una cara muy sólida frente a otro equipo que está en cuartos de final de la UEFA Champions League y lo goleó en casa. Sí, a ver, el Atlético no es poca cosa, o sea, no va bien en la liga, pero le ganó al Inter, que el Inter, muy buen equipo, líder de la Serie A por mucha diferencia. Entonces el Atlético no es mal equipo, si bien Griezmann llegó disminuido, que jugó, entró de cambio, aún así, tan sencillo el dato, ¿no? Se lleva 168 partidos el Atlético en el Civitas, nunca había perdido por 3 goles. Y llega el Barça, que a ver, es el Barça de Cubarsí 17, de Héctor Fort de 18 y 18, si no me equivoco, de Fermín de 20, entró de cambio Roque de 19, o sea, la Miña más de 16. Ese Barça, el mini Barça. El Baby Barça. El Baby Barça va y le pega a un Atlético que no dio su mejor partido, es una realidad, pero también hay que entender la narrativa, y que a ver, cuando tu rival no da un buen partido, mucho tienes que ver tú, ¿no? O sea, mucho tienes que ver que tú no lo dejaste dar un buen partido. O sea, la intensidad de medio campo de Fermín, de Gundogan, no permitió, creo yo, que el Atlético se sintiera cómodo, y mucho mérito esa victoria, la verdad, muy importante esa victoria contra el Atlético. Pero yo te tengo una pregunta, y es la pregunta importante, ya terminando el partido del Atlético. ¿El Barça está para semis de Champions? Con el corazón sí, ¿sabes? Es que, a ver, con lo más básico, sí, cualquiera que está en cuartos está para semis de Champions. Una respuesta sencilla, simple, obvia, ¿no? Si nos podemos un poquito más a desmenuzarlo, creo yo que sí. O sea, no, el Barça creo que está en un rol, sobre todo en condiciones tiene, ¿no? Como tienes al tercer máximo goleador de la Champions League, que es Lewandowski, como tienes al capitán del vigente campeón de la Champions League, que fue Gundogan, como tienes a Ter Stegen, que sabe lo que es el campeón, o sea, los elementos los tiene, pero creo yo que lo más importante para este Barça, lo que más ha cambiado en las últimas semanas, meses, ha sido el rol, y el Barça pasó de tener el rol en Champions, de ser que no le salía, que sí iba a Europa League, la presión de tercera temporada que estás en Europa League, ¿qué pasa? Se quita esa presión de encima, pasa a cuartos de final. Y ahora el rol creo que es más de lo que venga es bueno. O sea, la ventaja, yo creo, Chuy, con eso que dices, me parece un dato muy interesante. La ventaja del Barça es que del Barça no se espera nada. Es que exacto. La ventaja del Barça para llegar a semis es que si el Barça pierde es algo que ya se estipula, es algo que ya se sabe, es algo que está en los planes, creo que incluso perder, porque creo que llegar a cuartos ya es un éxito rotundo para un Baby Barça que tiene jugadores muy jóvenes. Sí, sin embargo, importantes. Yo creo que el Barça sí puede estar para semis por una razón. Todo el mundo dice, y lo he leído mucho, Mbappé va a destruir al Barça igual que el año pasado. Mbappé los destruyó, 3 goles, hat-trick. Sin embargo, yo creo que hay algo, y ojalá esté en toda la razón, y es que los grandes jugadores de la historia, Chuy, se muestran en partidos importantes. Y hay un jugador que a mí en lo particular me ha parecido una fiera, y es Cubarsí. Cubarsí, creo yo, tiene la oportunidad de ayudar a frenar a Mbappé, de ayudar a frenar a Dembélé. Y si lo logra, podría ser el inicio de una carrera prometedora. Y muchos van a decir, Leoncito, estás inflando un jugador que no es, estás inflando un jugador que todavía no demuestra nada, siempre los inflan. Y yo quiero decirles que se vayan a la Champions del gol de Zidane y que se acuerden qué jugador joven fue la estrella de esa Champions. ¿Tú te acuerdas, Chuy? Si no me equivoco, mi Leoncito, estaba bajo los 3 palos. Estaba bajo los 3 palos. Era tan buen portero que le decían el santo. O sea, ya para que seas portero y te digan santo, es porque tienes divinidad en las manos. Iker Casillas, nadie esperaba nada de él. Era un jugador también súper joven, recién debutante, porque yo creo que en los super mega cracks la edad no importa. Importa lo que traen los pies, lo que traen la cabeza y lo que traen el corazón. Y creo que Cubarsí cumple con esas 3 cosas. Porque no es común que un joven tenga tan buen pie, tenga tanta presencia y se logra afianzar en el imaginario colectivo de manera tan fuerte como lo ha hecho Cubarsí. Y eso yo creo que al Barça le da una posibilidad diferente, por el último partido que vimos, una posibilidad diferente de llegar a semis de Champions. Porque encima tiene un rival al que nadie ve, porque casi nadie ve partidos del PSG, pero el PSG no hace partidos brillantes. El PSG tiene individualidades brillantes. Si en el PSG no aparece un día Mbappé, Gonzalo Ramos no puede aparecer. Dembélé es un jugador,
de partidos pequeños. A Dembélé pónmelo contra el Cádiz, no me lo pongas nunca contra el Liverpool. A Dembélé pónmelo contra el Girona, contra el Granada. Sí. Pónmelo contra el Rennes y va a dar un gran partido. Pero a Dembélé pónmelo una final de Copa del Mundo y no te da un pase acertado. Sí, a ver, yo tocando el tema de Cubarsí, creo que, o sea, un dato que a mí me muere la cabeza completamente es que lleva 10 partidos como titular Cubarsí como en el primer equipo, ¿no? O sea, de los 11 partidos que ha jugado desde que debutó, 10 han sido como titular. En esos 10 partidos, el Barça no conoce la derrota, Leoncito. O sea, han ganado 8 y han empatado 2 de esos 10 partidos. O sea, estás hablando que jugaron contra el Atlético, contra el Atlético de Madrid, contra el Napoli, contra el Mallorca que le había ganado al Girona. O sea, sí, una liga que no es la liga más complicada del mundo hoy en día, pero que en 10 partidos que debutaste, o sea, debutó con 4 días antes de cumplir 17 años, debutó con 16 años el chico, y que inmediatamente su segundo partido fue titular, o sea, y no sabe lo que es perder con el Barça siendo titular, porque perdió un partido que era dentro de cambio. Me parece a mí que es de gente muy grande, o sea, no es casualidad, no es poca cosa. Yo me acuerdo que lo decían con Gavi cuando fue convocado a la selección muy pronto, bajo ciertos paradigmas. No, es que como lo convocan, tiene 3 partidos, lo están inflando al chico y te pegó 2 temporadas seguidas de un nivel brutal, desquiciado, y que se notó su ausencia. El Barça se destruyó el día que Gavi no estuvo, o sea, entonces es un tipo que te demuestra que no se infla y es malo, o sea, no, es brutal. Y creo que más bien es al revés, los casos son menos de chicos que realmente tengan esa magia y ese toque, como fue el de Ansu Fati, por ejemplo. Creo que es un caso. No, y ese impacto inmediato en una zona donde el Barça tenía muchas deficiencias. En una zona donde el Barça tenía muchas deficiencias, y que este tipo creo que ha hecho una dupla muy bonita con Araujo. Creo que son centrales complementarios. Yo creo que las grandes parejas de centrales en la historia son complementarias. Correcto. Veamos una gran pareja de centrales en la historia. Ramos y Pepe. Que a pesar de que a muchos les puede gustar o no les puede gustar, Ramos y Varane. ¿Qué sucede? Que Ramos se iba como cabra loca al ataque, lo hacía muy bien, pero Ramos se le iba a la olla y se subía como cabra loca al ataque, y Pepe sabía quedarse, y Varane sabía quedarse, y sabían tapar ese hueco defensivo que también de repente llenaba Casemiro. Pero eran centrales complementarios. Pensemos Maldini y Nesta, centrales complementarios. Maldini mucho más stopper, Nesta mucho más líbero. Y lo que está pasando muy interesante ahorita con Cubarsí y Araujo es que Araujo tiene una tendencia mucho más física con los delanteros, que va y te choca, va y te agarra, pero siempre puede ser un peligro para él el espacio abierto. Cuando juega más de stopper, exacto, y el otro juega más de líbero. Es una... Y creo que con Íñigo, que empezó esta temporada jugando con Íñigo y Araujo, la velocidad no es la fortaleza de Íñigo. Entonces, ese carrera de espacio, cuando le ganaban la espalda a Araujo en las pocas ocasiones, pero que le pasaba, se convertían en gol porque nadie más llegaba a defender. Ahora con Cubarsí, a espaldas de Araujo, pues tal cual a Osimhen lo frenaron así vez tras vez. O sea, es brutal lo que pueden hacer juntos. Ahora, frenar a Osimhen a los 18 años debutando en Champions. 17, no me 17, perdón. 17. Frenar a Osimhen a los 17 años debutando en Champions, estamos hablando de que frenó al mejor delantero de la Serie A, al tipo que se está peleando media Premier League, a un tipo por el que De Laurentiis quiere pedir 150 millones y mucha gente tiene ganas de pagarlos. Es correcto, o sea, no se enfrentó, o sea, no fue poca cosa, pues, o sea, si bien el Napoli viene a menos, el duelo individual que tuvo no fue poca cosa, y en la ida se notó que le costó a Íñigo, ahí cayó el gol, en una descuidada, que es lo que tiene un delantero de ese tipo, que que te descuides y se convierte en gol, y Cubarsí de un partido no se descuida ninguna, quizás en el cabezazo ahorita se me fue el nombre de este chico del Napoli, pero en una perdió la marca de un remate de cabeza y se fue por un lado. Fuera de eso, me pareció un partido de 10 impecable de Cubarsí, y que creo que sí demuestra un poco. Creo que había más presión en ese partido que en el del PSG. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si nos demostró que tiene el temple y el carácter con 17 años de soportar el partido contra el Napoli, no creo que le pese la presión del partido contra el PSG. Esa es mi opinión. Digo, todo puede pasar. Pero... Yo creo que es un poquito diferente porque no es lo mismo marcar a Mbappé que a Osimhen. Mbappé, claro. Quieras que no es... Creo que es una figura que te pesa más en lo psicológico que Osimhen. Tanto así que si yo te dijera mañana Chuy entrevistas a Osimhen y mañana entrevistas a Mbappé, uno te emociona más que otro, por mucho, con mucha diferencia. Correcto. Y creo que esa misma idea le debe pasar a Cubarsí por la cabeza. Sin embargo, yo quiero hablar de otra cosa, Chuy, dejando el tema, creo que el Barça sí tiene posibilidades. ¿Tú qué posibilidad le pondrías en porcentaje al Barça de pasar? Yo en este momento sí veo favorito al PSG por experiencia y por calidad individual, sobre todo porque promedio de edad es muy importante, partidos importantes, se nota mucho la experiencia, y yo
pensaba al inicio de la serie que estaba un 70-30, pero después de ver el partido contra el Atlético, después de ver todo, yo sí le veo un 55-45 a favor del PSG. Lo veo mucho más igualado de lo que mucha gente piensa. Me robaste la palabra, tal cual, te lo prometo que era la cifra que tenía en la mente, 45-55. Pero hay otra cosa de la que nadie habla y es de este Baby Barça tiene un autor y nadie le reconoce a ese autor las agallas, y perdón mi francés, los huevos de poner, mi querido Chuy, a estos niños a jugar. Exacto. O sea, se hablan de lesiones y que no, que tú hablas de ese tema, el hater promedio te dice, no, es que está obligado porque no tiene equipo el Barça, por eso tiene que jugar los chicos. A ver, ayer estaba Íñigo en la banca. Íñigo Martínez, que el año pasado fue el central titular del Athletic de Bilbao. O sea, entonces lo dejó en la banca y puso a Cubarsí a jugar. O sea, sí también hay una decisión consciente de Xavi de hacerlo. Y una decisión que solo un técnico que ame al Barça tomaría. Yo te digo, tú me traes a mí a un Hansi Flick que se está jugando el puesto y no te pone un niño de 17 años por el bien del equipo. Te pone otro. Por eso yo creo que Xavi no debería irse, aunque ya tomó la decisión de irse. Pero aquí hay algo, Chuy, que es muy importante y es la pelea de los técnicos. Y eso va a cambiar un poquito mi porcentaje. ¿Por qué? Porque yo creo que Luis Enrique es mucho más técnico que Xavi. Mucho más técnico que Xavi en cuanto a experiencia, en cuanto a visión futbolística, en cuanto a cómo encara los partidos, en cuanto a creación de grupo, en cuanto a manejo de medios. Es mucho más técnico que Xavi. Y encima fue técnico de Xavi, entonces lo debe conocer. Yo creo que Luis Enrique conoce más a Xavi de lo que Xavi a Luis Enrique. Y eso, yo creo que en una eliminatoria a doble partido puede pesar mucho, porque la experiencia de los técnicos es algo que pesa muchísimo. Y yo tengo miedo de que Luis Enrique se coma a Xavi mal. Miedo porque no voy a poder terminar de ver este proceso de Xavi, que creo que es un proceso muy bueno para el Barça. No sé tú qué opines. A ver, yo estaba en ese planteamiento y lo considerábamos ya sabiendo que hablar del PSG Barça y el tema de los técnicos, pero me puse a reflexionar un poco y creo que es un mucho mejor planificador Luis Enrique que Xavi, eso está claro, eso no hay duda, no vale la pena ni discutirlo, ¿no? O sea, le da 16 vueltas, Luis Enrique se hace un técnico top del mundo, top 5, top 10, o sea, y Xavi la verdad es que va empezando su carrera como técnico, más allá que te caiga bien o mal, quieras que sea muy talentoso, poco talentoso, va empezando su carrera, es una realidad, y no es Guardiola para que al primer año sea un genio táctico, no, es una realidad. En cuanto a disciplina táctica, yo veo que el Barça, sí, es un chiqui Barça, pero tienes a un Joao Cancelo que sabe perfectamente lo que es jugar ese tipo de distancias, a un Ter Stegen que desde la portería te da demasiada confianza y sales tocando y lo que sea, Araujo que ya sabe jugar sus partidos, Gundogan Araujo que juega eliminatorias sudamericanas no se va a achicar ante nada. Gundogan es un técnico dentro de la cancha y Lewandowski que es el tercer máximo goleador de la historia de la Champions League. O sea, dentro de la cancha, este Barça, a pesar de ser muy joven, tiene piezas claves fundamentales que te saben jugar lo que te pide el técnico. Sergio Roberto está de cambio. Y yo veo un PSG que con un Ugarte, un Kang In Lee, Barcola, Vitinha, Beraldo, me explico, no siento que sea un plantel suficientemente maduro tácticamente para entenderle todo el chip que quiere Luis Enrique de este equipo. Entonces, y un Dembélé que desaparece, eso es... Un Dembélé que es una fiesta, un Dembélé que te puede dar el juego de su vida, que yo me encantaba Dembélé en el Barça, a mí, yo sí puedo decir abiertamente, lo extraño en el Barça, me pareció siempre un jugador brillante en cuanto a asistencias, pero que sabemos que es un volado, o sea, te puede desaparecer 5 partidos y no minutos, te puede desaparecer partidos consecutivos. Entonces, mira, yo te voy a decir la mejor definición de Dembélé. Dembélé es un grandísimo jugador que no se atrevió a ser grande. Y no se atrevió a ser grande por esa mentalidad, por ese juego PlayStation, por eso prefiero a mis amigos, por eso llego tarde a los entrenamientos, porque eso es algo de lo que no te recuperas. Y esa presión psicológica es algo que Dembélé nunca ha sabido afrontar. Tú ves todos los partidos clave en la historia de Dembélé y es un jugador pecho frío. ¿Y tú crees que no le va a pesar el hecho de haber enfrentado al Barça? Dembélé no es ese jugador tipo Cristiano, tipo Messi, que ve un reto y aparece el doble, ¿sabes? Dembélé es un jugador que ve el reto y agacha la cabeza. Es un grandísimo jugador que no sabe ser grande. Y va a ver enfrente a Xavi, que era su maestro, que era el que lo cuidó, el que lo chiqueó, el que lo llevó. Entonces, un poquito regresando a la pregunta de táctica de Luis Enrique contra Xavi, yo considerando todo esto más, no veo tan dispareja la batalla táctica por el tema de las fichas. El tema de la cabeza es un mundo de diferencia, pero ya con las fichas en la cancha, creo que el partido va a ser mucho más parejo tácticamente de lo que parecería. Yo me acuerdo mucho de lo que fue el 8-2, ¿no? Del Barça contra el Bayern, y ahí sí fue un paseo de Flick a Setién táctico, pero, o sea,
grosero en la parte tanto desde cómo lo planteó y cómo se ejecutó, porque era un Bayern muy maduro también tácticamente, jugador por jugador. Esta ocasión creo que el PSG, insisto, la cabeza la tiene, pero creo que las fichas no sé si están listas para ejecutar con maestría un plan táctico de Luis Enrique, y creo que el Barça tiene jugadores clave y fundamentales en cada línea que saben jugar a lo que le pide el técnico y que cuando el partido se pueda complicar, puedan pedirte la pelota, puedan aparecer y puedan marcar diferencia. Entonces yo ahí siento que eso lo empareja Yo creo que bastante. la diferencia la va a marcar la individualidad de Mbappé y si Mbappé sale inspirado o no. Porque un Mbappé inspirado te destruye solo al Barça y te destruye solo a casi cualquier equipo. Y creo que el Barça no tiene las condiciones para anular el sistema del PSG en total como lo debería anular un equipo. Y creo que, o sea, mencionabas el tema de la dupla con Araujo, creo que no es solo la dupla, creo que es la línea defensiva del 4+1 con el portero. Xavi encontró una vez más la solidez defensiva que la temporada pasada hizo campeón de la liga, que la había perdido esta primera mitad de campaña y regresó. Y tan sencillo como que han recibido 0 goles los últimos 4 partidos de liga. Han recibido 2 goles los últimos 6 partidos, que fueron los 2 que le metió el Napoli. O sea, lo que voy es que el Barça con Cancelo por izquierda, que fue Héctor Fort ayer, que lo hizo muy bien, pero digamos que volverá Cancelo, Cubarsí, Araujo, Koundé, que regresó a la lateral derecha y lo hace espectacular como lateral derecho, y Ter Stegen en la portería, que te saca unas que, o sea, esa línea de 5 personas es una solidez defensiva muy grande, que creo que sí es capaz de plantarle cara a Mbappé. Pues, o sea, insisto, Mbappé es inspirado, como dices tú, le puede pintar la cara a quien sea, eso es un jugador distinto, fuera de serie, generacional, pero también creo que esta línea de 5, 1+4, puede parar a Kylian Mbappé.